sábado, familia. Para comenzar el culto de hoy, os invito a que inclinemos el rostro y hablamos con nuestro Padre Celestial. Querido Padre, Señor nuestro, gracias te damos por este tu santo sábado. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Y quiero pedirte en esta mañana especialmente, Padre, por la persona que está escuchando en este momento este vídeo. Padre Santo, tú le conoces. Conoces cada circunstancia que están viviendo. Te ruego, Padre Santo, que puedan sentir tu presencia, que puedan oír tu voz. Padre Santo, que puedan sentir tu amor. Ayúdanos a cada uno, Señor, a estar cada día más cerca de ti. Y Padre bendito, también quiero pedirte, Señor, por la persona que va a entregarnos tu palabra hoy. Que no sean las palabras humanas, sino que podamos saber que son tus palabras, que hables a nuestro corazón y que podamos recibir el mensaje que cada uno necesitamos, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias, Padre, por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Síguenos acompañando con tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos queridos, ahora os invito a que cantemos con el corazón. Vamos a escuchar el himno Abre Caminos. Os invito a que lo cantéis en casa, donde estéis. Cantarlo con el corazón. Es un hermoso himno de alabanza a nuestro Padre Celestial, que Él está obrando, aunque nosotros no podamos verlo, pero Él está obrando. Que el Señor os bendiga y que podáis recibir este culto como la bendición y el regalo de nuestro Padre en este día. Que el Señor les bendiga. Amén. En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré.
estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar, prestan atención en adoración. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Muy buen día y feliz sábado. Espero que estéis pasando unos muy buenos días ya en vacaciones. Felicidades porque habéis terminado el curso muy bien. Y también un saludo muy especial a cualquier niño o niña que algún día dé clic en este vídeo y compartimos contigo esta historia. La historia de hoy vamos a hacerla juntos, por lo cual quiero pedirte que consigas un folio así como este, un folio así como este, y vas a tener 10 segundos para buscar el folio. ¿Ven? Un folio, no importa que esté escrito, un folio, porque lo que vamos a hacer con él, vamos a construir un barco juntos. De hecho, es muy probable que ya sepas hacer un barco, así que vamos a hacer un barco juntos. Te voy a dar 10 segundos para buscar el folio que empiezan en 4, 3, 2, 1. Busca el folio. Muy bien, ahora ya tenéis el folio, así que lo tenemos en esta forma y lo que vamos a hacer es unir estas dos puntas. Doblamos y ya tenemos nuestro folio doblado a la mitad. Bien, ¿me seguís? Ahora lo que haremos es, vamos a juntar estas dos, ¿bien? Que nos quede justo a la mitad. Lo mejor es hacer esto. Bien, marcamos aquí la mitad. Bien, y luego, después de tener allí marcada la mitad, doblamos, con seguridad. Volvemos y doblamos la otra. Bien, lo marcamos aquí para que nos quede ahí bien marcadito. Bien, ¿veis cómo ha quedado allí? Perfecto. Luego doblamos esta parte. Volteamos. Doblamos la siguiente. No te me quedes, sigue los pasos. Bien. Yo doblo esta parte de aquí. La otra la doblo aquí también. Y hacemos lo mismo en el siguiente lado. ¿Vale? Este es un barquito de toda la vida. Bien. Y cuando lo tenemos aquí, mira lo que hago, Lo tenemos así y vamos a doblar aquí. ¿Vale? Doblamos aquí, ¿Me sigues? Bien. Ahora esta parte, está así. Y esta parte la doblamos para acá. Y hacemos lo mismo con el otro lado.
Bien, doblamos y cuando lo tenemos así, vemos que aquí se abre aquí. Abrimos. Bien. Y nos queda así. Y ahora aquí ya tenemos aquí nuestro barquito. Bien. Tenemos nuestro barquito. Bien. Tenemos nuestro barquito. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un rotulador y este barco vamos a tomarlo como si fuese la vida. Y le vamos a escribir aquí la vida. Y le vamos a hacer una carita alegre. Y allí ya tenemos nuestro barco. Bien. A ver, espero un momentico que ya lo tengáis todos y ahora continuamos. Bien, continuamos aquí con nuestro barco, que es la vida. Y chicos, chicas, la vida no es fácil. Si le preguntáis a vuestros padres, vais a ver que en la vida, vamos a imaginar que la vida es un barco que tiene que navegar. Y cuando el barco navega en el mar, habéis visto que hay tormentas, hay grandes olas, y son las dificultades que afrontamos en la vida. La vida no es fácil. Y aunque todavía muchos sois bastante pequeños, ya veis que hay grandes dificultades en la vida. Y hay problemas en la vida que caen como grandes olas que pegan al barco y vais a seguir haciendo lo mismo que yo y le rompen la proa al barco, ¿eh? Pero las cargas las colocamos en este lado y el barco pues sigue navegando así, pero se encuentra con otra ola grande y el barco nuevamente se rompe la parte de la popa. Y así que el barco se queda ya casi así hundiéndose y toda la gente tiene que venirse aquí a esta parte que es el mástil y la gente se queda aquí en el mástil y de momento un rayo rompe el mástil, por esas dificultades que hay en la vida y el barco parece que se va a hundir, se va a hundir, se va a hundir. Pero nosotros tenemos un creador que no nos ha dejado solos y nos ha prometido que en toda dificultad Él siempre nos va a poner, va a dejarnos un salvavidas. Y tenemos aquí nuestro chalequito salvavidas que representa que Dios siempre tiene un plan para nuestros problemas. Y el problema más grande que hay en la vida no es quedarse sin dinero, no es quedarse sin trabajo. El problema más grande es la muerte. Y para la muerte Dios también tuvo un plan. Y en ese plan fue en el que Jesús decidió dar su vida en la cruz para que nosotros, a través de confiar en Él y en su sacrificio, tengamos una solución. Por eso Él es nuestro Salvador y por muy, muy difíciles que sean las cosas en la vida, siempre tened en cuenta que Jesús es nuestro Salvador. En Romanos capítulo 8, versículo 37, dice que en Jesús somos más que vencedores. Nada de lo que existe en este mundo, incluso la muerte, podrá separarnos del amor que tenemos en Cristo Jesús. Que tengáis un muy buen sábado y recordad, en Jesús somos más que vencedores. Había un asesino silencioso en el hogar de Jorge. Estábamos muriendo por causa de nuestra alimentación, porque lo que se prepara en la cocina no era sano para el cuerpo. Estaba minando lentamente la salud y la vida de su familia. Jorge y su esposa estaban enfermos. Jorge se sentía peor cada día. Se sentía tan mal que pensó en suicidarse, hasta que descubrió al asesino silencioso que le estaba robando lentamente la salud. Los alimentos que consumíamos eran dañinos, recocidos y todo eso. Cuando me encontré con un adventista del séptimo día y leí su literatura, descubrí que estaba viviendo una vida muy equivocada. Jorge vio un rayo de esperanza cuando asistió a un seminario sobre salud organizado por la iglesia adventista local. Le pidió a su esposa que lo llevara, pues se sentía muy mal.
La esposa de Jorge regresó a casa cargada de nuevos conocimientos. Al verme tan mal, ella me aplicó la hidroterapia que aprendió aquí. Nunca antes se le había ocurrido. Me aplicó agua fría y caliente. Me cubrió y al poco rato estaba transpirando. Comenzamos a tener un nuevo estilo de vida a medida que aprendíamos las lecciones. Las lecciones del seminario de salud tuvieron un tremendo impacto en Jorge y su esposa. Su patio, que antes estaba lleno de pollos, ahora está vacío. En su lugar, Jorge plantó diferentes plantas medicinales como moringa y aloe vera. Las plantas están por toda la casa. También se benefician de la fruta fresca y los vegetales que abundan en Nigeria. Jorge vive ahora una vida feliz y saludable. Él y su esposa son embajadores del mensaje de salud y enseñan a cuantos pueden lo que han aprendido. Comenzaron a construir un pequeño espacio frente a su casa para enseñar a las personas sobre la salud y la Biblia. En este espacio también tienen un pequeño grupo para estudiar la Biblia. Pero Jorge es solo uno y la ciudad de Abuja tiene más de 3 millones de habitantes, a quienes ayudaría mucho escuchar el mensaje de salud. Este trimestre, su ofrenda del 13º sábado ayudará a construir aquí un centro médico para tratar enfermedades y enseñar cómo vivir mejor. Anhelo un centro médico y que la gente sepa que hay un centro de salud, que cuando vengan todo lo que vean sea el amor dentro de las personas que los atiendan, que cuando lleguen reciban algo más que lo que reciban habitualmente en otros establecimientos de salud. Por favor, oren por este centro de salud y por los otros proyectos de este trimestre. Gracias por su ofrenda del 13º sábado. Muy buenos días y os deseo un feliz sábado a todos los que nos estáis escuchando. Hace una semanita, un poco más, me pidió Diego que grabara un culto para la iglesia de Torrevieja y dije, desde luego que sí, porque estuve hace un añito, un poquito más de un año ahí y disfruté muchísimo, disfruté como un niño en esa comunidad, me recibisteis con los brazos abiertos y teníamos pensado volver este año en algún momento, en el verano, pero no ha podido ser por la situación que se está viviendo, pero esto es una forma de poder reunirme con vosotros, aunque no es lo mismo, aunque el contacto personal creo que es algo que no se debe perder nunca. Aunque esto no es lo mismo, pues aquí estamos para compartir un poquito de la palabra de Dios, profundizar un poquito más en un tema que me parece bastante interesante. Así que te deseo un feliz sábado y te deseo que en estos minutos de reflexión disfrutemos. Antes que todo, me gustaría que oráramos juntos, que pidiéramos a Dios que Él esté en esta reunión diferente y no una reunión ideal como debería ser, porque se pierde ese tacto personal, pero Él aún así bendice estas cosas porque es una forma de que todos estemos más cerca. Oremos. Querido Padre, te doy las gracias por la oportunidad que me has dado de poder hablarle a la comunidad de Torrevieja. Es una comunidad que a mí me encanta, es una comunidad en la que me acogieron muy bien. Te agradezco porque tú nos cuidas, Señor, porque tú estás con nosotros aún en situaciones muy complicadas como es la situación sanitaria que estamos viviendo. Te pido ahora en esta mañana, en este sábado, que tú bendigas a cada una de las personas que nos está viendo, que tú bendigas a todas las personas de Torrevieja, a toda la comunidad cristiana que hay en Torrevieja, que tú les ayudes a acercarse más a ti, a comprometerse más con tu iglesia. Y te pido que no hable yo, sino que tú hables a través de mí en el mensaje que en esta mañana creo que puede ser útil para todos nosotros para que crezcamos juntos. Te lo agradezco, Señor, porque sé que vas a estar aquí, porque te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría en esta mañana que habláramos sobre un personaje sobre el que en general no se conoce demasiado. Es un personaje que aparece aquí y allá en la Biblia, aparece aquí y allá, de hecho aparece sobre todo en Hechos, y este es en concreto Bernabé. Si yo os preguntara ahora, ¿qué sabéis sobre Bernabé? ¿Quién es Bernabé? ¿Qué hizo exactamente?
según lo mucho o lo poco que hayáis estudiado el libro de los Hechos, podríais decirme pues más o menos cosas. Vamos a pensar y tratar de hacer un ejercicio y decir, ¿seríais capaces de decirme 20 cosas de Bernabé? Es difícil, 20 son muchas. Creo que sería muy complicado. ¿10 cosas sobre Bernabé? ¿Creéis que podríais decirme 10 cosas sobre Bernabé? ¿5 cosas sobre Bernabé? Contestaros a vosotros mismos, es decir, yo creo que me sé 5 o 6 cosas de Bernabé. La verdad es que sobre Bernabé se sabe poco, pero Bernabé creo que es una persona clave y ahora veremos por qué. Y creo que en Bernabé se ve exactamente lo que representaba el espíritu y la actitud de la iglesia cristiana primitiva, porque muchas veces hablamos de la iglesia cristiana primitiva y pasamos un poco por encima y decimos, sí, espectacular, pero Bernabé era una persona que fue un miembro de esa iglesia primitiva, fue un miembro de esa comunidad, que vino desde, como nosotros solemos decir, desde fuera, se incluyó en esa comunidad y hizo cosas extraordinarias y aportó muchísimo a los apóstoles incluso. Él no era una persona que simplemente dijo, formo parte de la comunidad y ya está. Él no tomó una actitud pasiva, sino que él tuvo un papel clave con Pablo, tuvo un papel clave con los apóstoles, incluso en el Concilio de Jerusalén. Y me gustaría justamente en esta mañana que analizáramos 3 pasajes diferentes que creo que muestran 3 características que todo cristiano debería tener en su vida espiritual, y creo que todos deberíamos mostrar, aunque fuera un poquito de esa actitud y mostrar un poquito de lo que Bernabé y los otros apóstoles también mostraban, Pablo y todos los demás. Y me gustaría que comenzáramos leyendo un pasaje que se encuentra en Hechos 4, y es un pasaje que se pone siempre como un ejemplo de, la comunidad cristiana primitiva era ideal y se lee este pasaje, pero justo después de este pasaje, cuando se lee cómo debería ser la iglesia y cómo era la iglesia cristiana primitiva, se pone un ejemplo y es justamente Bernabé. Y aquí ya se nos dicen unas cuantas cosas y te invito a que pues vayas apuntando y a ver si llegamos a esas 10, 15 o 20, no sé si llegaremos, pero unas 10 cositas sobre Bernabé. Quiero leer con vosotros de Hechos 4, del 32 en adelante. Dice así: la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas por común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundaba la gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Hasta aquí es lo que decía, que es un texto que se utiliza mucho para describir lo ideal que era la comunidad cristiana primitiva y cómo todos se ponían al servicio, incluso los bienes materiales los ponían al servicio de la iglesia. Y en adelante me parece increíble porque se pasa casi de pasada, pero es justamente un ejemplo de lo que está diciendo en los versículos anteriores. El versículo 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a la disposición de los apóstoles. Aquí ya tenemos varias cosas para apuntar sobre Bernabé. Es que para empezar se llamaba antes José, pero por algún motivo los apóstoles deciden ponerle por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Y es interesante que en la Biblia los nombres en general tienen una importancia clave, vital. Nadie tiene un nombre porque sí y ya está. Pues yo me llamo Pepe porque mis padres me lo pusieron. Todo nombre tiene un significado clave y me parece increíble que a alguien le llamen hijo de consolación, es decir, hijo casi que pacificador, por decirlo así. Cuando había un conflicto, estoy seguro de esto, cuando había un conflicto, cuando había un problema, él estaba ahí para apaciguar los ánimos. Típica persona que te transmite paz solamente con su presencia, que casi que no puedes ni pelearte porque esa persona está ahí. Me parece increíble que le llamaron así, y también me parece increíble lo que él hace, y es que vende una de sus heredades. No sabemos si tenía una propiedad, si era una persona rica, si era pobre. Sabemos que era de Chipre, que era levita, o sea que era judío, pero él vende su casa, su propiedad, no sabemos si la única o una de las que tenía, y la pone a disposición de los apóstoles. Pero es interesante que Lucas no menciona esto aquí como, mira qué buen ejemplo de Bernabé que hizo esto y ya está.
Bernabé aquí tenía un claro, como nosotros le llamamos, un claro primer amor por la iglesia, y por eso lo hace. Y tenía un gran primer amor por la iglesia, no solo a nivel, por decirlo así, material y físico, de tengo que aportar algo a la iglesia y voy a aportar algo a la iglesia, sino que tenía una actitud diferente porque se le menciona como el hijo de consolación y porque vemos como en Hechos luego vuelve a aparecer, y lo que él hace es obviamente crecer. Si él aquí en estos momentos donde un montón de gente se está convirtiendo en Jerusalén por la predicación de los apóstoles, en este momento él se convierte, pero no se queda ahí solamente en la conversión y en el furor del momento y decir, vendo mis propiedades, se las doy a los apóstoles y ya está. Él sigue creciendo, y me gustaría que fuéramos al siguiente episodio y veamos por qué creo que es clave Bernabé, y vamos a aprender más cosas aún de Bernabé. Ahora te invito a que vayamos juntos en el libro de Hechos, a Hechos 9, del 26 al 29. En Hechos 9 se cuenta la conversión de Saulo a Pablo. Se cuenta cómo Pablo pasa de ser un perseguidor a ser un perseguido, casi a transformarse por el Evangelio. Y vemos como en el versículo 26 en adelante dice así: cuando llegó, está hablando de Pablo, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creían que fuera un discípulo. Obviamente, él venía de matar gente, él venía de perseguir, no sabemos si matar, pero perseguir y encarcelar un montón de cristianos. Así que si viene alguien que estaba encarcelando antes personas, obviamente tú no te vas a fiar si te dice, no, ahora yo soy un cristiano como vosotros, porque obviamente podría ser una trampa. Entonces, Bernabé, tomándolo a Pablo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía incluso con los griegos, y por esto ellos trataban de matarlo. Los griegos trataban de matar a Pablo, él ya era un perseguido. Y es interesante este detalle como Bernabé apacigua, porque por un lado me imagino a Pablo tratando de llegar a hablar con los apóstoles, tratando de hablar con Pedro, tratando de hablar con cualquier otro, y ellos huyendo obviamente de Pablo y evitándolo, como típica persona que no quieres cruzarte con ella y tratas de ir por el otro camino, tratas de no verle, o bueno, cosas que no deberían pasar en la iglesia y que estoy seguro que si pasan, pues se tratan de solucionar lo más pronto posible. Y por otro lado está Pablo justamente haciendo lo contrario, tratando de hablar con los apóstoles y decir, oye, quiero trabajar con vosotros, el Señor me ha llamado y quiero cumplir ese llamado, ayudadme a cumplirlo, ¿no? Y es interesante que Bernabé aquí hace esa función pacificadora, de consolación. Tiene esa actitud que todos deberíamos tener de aceptación, porque Pablo, si lo pensamos, de alguna forma él era una persona, como nosotros le decimos, creo que no de la mejor manera, de fuera, entre comillas, y llega a la comunidad, llega al grupo incluso de líderes directamente, y él hace esa función de nexo, esa función de decir, pues tú que eres de fuera, te aceptamos en la iglesia, te aceptamos con nosotros, ven y conoce a los apóstoles, ven y trabajas con nosotros porque he oído las cosas que tú has hecho. Y hay un detalle interesante que no siempre se menciona, porque en Hechos no se menciona, pero en Gálatas 1:16 y 17 se dice que, y os invito a que lo leáis, no lo vamos a leer ahora, se dice que Pablo, él mismo lo cuenta como después del momento en el que ve a Jesús y tiene esa experiencia de conversión, él se va 3 años y medio a Arabia y luego vuelve a Jerusalén, y eso lo cuenta en Gálatas 1, 16 y 17, te invito a que lo leas. Y es interesante como esto que está contando Bernabé sobre Damasco había pasado hacía casi 4 años, pero Bernabé dice, oye, que hace 4 años me dijeron que un hombre en Damasco, que le decían Saulo, hizo esto, tal, os invito a que lo conozcáis, por lo menos, quizá, no sabemos qué va a pasar, pero os invito a que lo conozcáis. Él hace esa unión, ese nexo con los apóstoles. Y no digo que Pablo luego es aceptado por los apóstoles y hace todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento por la acción de Bernabé, pero sí que creo que quizá la historia de Pablo habría sido diferente si no hubiera intervenido aquí Bernabé. Obviamente Dios habría encontrado el camino y Dios habría juntado a los apóstoles a todos juntos y Pedro habría conocido a Pablo, pero quizá no hubiera sido de la forma que tenemos relatada en los Hechos. La actuación de Bernabé aquí es clave. Y como os decía antes, creo que Bernabé
marca características, y no sé si menciona la primera, pero la primera característica en el pasaje anterior, perdonad que vuelvo atrás, es la de ese primer amor y ese fervor por la iglesia, ese fervor por el evangelio, cuando descubres algo, una cosa preciosa, y trabajas por ella y te desvives, ¿no? En la escuela sabática estamos estudiando sobre la testificación, y me acuerdo como en la primera escuela sabática se mencionaba esa parábola de la perla, ¿no? El que encuentra la perla va, vende todo lo que tiene, justamente para comprar el campo donde esa perla, donde ese tesoro está, porque ahí donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón también. Me parece algo increíble cómo Bernabé hace eso en ese primer amor que se describe también en Apocalipsis, cuando se habla de las 7 iglesias, y dice justamente eso, que oye, no pierdas tu primer amor, no pierdas ese furor, no pierdas ese fervor que tienes por el evangelio, porque ese fervor creo que lo tendríamos que tener todos, y si no lo tenemos, hay un problema quizá. Y hay otra idea que lanzo aquí, es que la religión no se hereda, y no por llevar más tiempo en la iglesia tienes más fervor o más amor, y tampoco por tener más tiempo en la iglesia pierdes ese primer amor. El amor es algo que crece. Pablo en 1 Corintios 13, describe algo increíble, y es que el amor, aparte de que el pasaje completo es impresionante, él describe el amor como algo eterno, como algo que no es de hoy para mañana y ya está, y tengo el primer amor y se apaga y ya está. No, el amor es algo que crece. Perdonad que justo cuando grabas pues pasan cosas como que te llamen, lo siento mucho, pero vamos a seguir con la segunda característica que la hemos visto ahora en la actuación de Bernabé en el libro de los Hechos 9, donde se cuenta la conversión de Pablo, y aquí vemos esa actitud de aceptación para los que vienen, entre comillas, entendedme esto, de fuera, para los que no son como nosotros, para los que son diferentes a nosotros, pues Bernabé tiene esa actitud de, oye, venid, vamos a ver cómo solucionamos el problema, porque unos no te quieren ni ver, y tú quieres ver si puedes trabajar con ellos, si puedes cumplir la misión de Dios con ellos. Y él hace esa función pacificadora, una función que deberíamos también hacer en la iglesia para la gente que tiene esos conflictos, ¿no? Que tiene a veces conflictos por, ¿cómo decirlo?, por cultura, por la forma que sea, a veces por lo que sea, por tiempo, por las personalidades, por muchas cosas diferentes en la iglesia a veces surgen conflictos. Nosotros deberíamos, como cristianos, de tener, y yo trato, no lo digo porque yo lo tenga, trato de buscar tener esa actitud de consolación, esa actitud pacificadora, esa actitud de decir, oye, vamos a escuchar las dos partes, vamos a ver qué se puede hacer, y justamente por esto creo que años después, cuando le contaban a Lucas, cuando escribe Hechos, le ponen como Bernabé, hijo de consolación, ya en el capítulo 4, ¿no? El detalle es muy importante, el del nombre. Y pasamos a una tercera característica, y es la de la misión. Tenemos las escuelas sabáticas de trimestre, creo que todo cristiano debería compartir el evangelio, todo cristiano debería testificar, y vámonos a Antioquía, que es justamente el sitio donde a los cristianos se les llama cristianos por primera vez. Estamos en Hechos 11, y es interesante cómo lo que había pasado es que en Jerusalén los cristianos empiezan a ser perseguidos, los cristianos empiezan a huir de Jerusalén a todas partes. Los cristianos que en principio eran judíos que les decían, no, pero habéis rechazado la religión de Moisés, y por eso les perseguían, y ellos se van a muchos sitios. Y en Antioquía pasa una cosa interesante, que no pasa en todos los sitios, es que los judíos empiezan a hablarle a gente que no es judía, a los que les llamaban gentiles, mientras en muchos otros sitios se hablaba solamente a los judíos porque aún no habían comprendido del todo la misión. En Antioquía, sin que nadie les diga nada, empiezan a hablar con griegos, con gentiles de todas las nacionalidades, y en Antioquía pasa algo muy interesante, y me gustaría que leyéramos Hechos 11 del 19 al 26 para que nos situemos en la historia, porque aquí de nuevo aparece Bernabé y aparece esta tercera característica de la misión y el fervor por esta misión, ¿no? Que creo que todo cristiano deberíamos tener. Del 19 en adelante, y dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin hablar a nadie de la palabra. Tenían miedo, obviamente.
sino solo a los judíos, solamente les decían cosas a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia hasta los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, que en aquel momento era como el cuartel general, ¿no? Ahí estaban los apóstoles y era como un poco donde estaban los líderes de la iglesia. Y enviaron justamente a Bernabé, un hombre de confianza, un hombre que sabía tratar y limar las perezas, que en lenguaje común diríamos que tenía mucha mano izquierda y que ya había apaciguado muchos conflictos, y por eso le llaman hijo de consolación. Le mandan justamente a él porque sabían que, oye, hay un conflicto entre los que son judíos y creen que el Evangelio no debería ser predicado a gente que no sea circuncidada, y gente que quizá no creía eso justamente, y por eso envían a Bernabé como una posible solución al problema. Y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. ¿Y qué se encuentra Bernabé ahí? Dice: cuando éste llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecían fieles en el Señor. Lo que él vio fue increíble. Él se regocijó, se alegró, saltó de alegría y dijo: aleluya, ¿cómo está pasando esto aquí? Es increíble. Nosotros que creíamos que el Mesías era solo para los judíos, estábamos siendo egoístas. Esto hay que contarlo, esto hay que fomentarlo, esto hay que hacerlo más y que crezca, ¿no? Dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Esto se está diciendo de Bernabé, o sea que podemos apuntar más cosas sobre Bernabé. Y una gran multitud fue agregada al Señor gracias a él. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lo que él hace, llega a Antioquía y dice: esto es increíble. Esto es algo que no se había visto hasta el momento, porque gentiles, griegos y otras religiones se estaban convirtiendo. Y él dice: esto lo tiene que ver también Pablo. Pablo es el hombre indicado para que esté aquí conmigo, y están un año y dedican un año de su vida, podríamos decir casi a un voluntariado, porque ellos, Bernabé con Pablo, los dos, Pablo en otra epístola dirá como ellos dos se ganan la vida con sus trabajos, Bernabé también, y que el Evangelio es algo a lo que ellos se dedican como una vocación 100%. Y es interesante como ellos dos son los que hacen este viaje misionero, y porque es un viaje misionero, al fin y al cabo, irte un año a otro sitio, y es el primer viaje misionero, o es considerado el primer viaje misionero de Pablo, que lo hace junto con Bernabé, gracias a Bernabé. No estoy diciendo que Pablo no llegara a hacer sus viajes misioneros si no es por Bernabé, pero de nuevo Bernabé aporta muchísimo a Pablo, porque de Pablo sabemos muchísimo porque escribió gran parte del Nuevo Testamento, pero de Bernabé no sabemos tanto, y me parece que es un personaje muy importante en la historia de Pablo. Y luego también con Juan Marcos hay otra historia en la que no me quiero meter tampoco para extenderme demasiado, pero Bernabé es un personaje clave y es un cristiano en el cual deberíamos reflejarnos y decir: pues yo quiero tener esa actitud de Bernabé, quiero tener ese primer amor, quiero tener ese espíritu conciliador y quiero poner paz a los de alrededor en la iglesia, y luego también quiero hacer misión, quiero compartir con los demás lo que yo he recibido, quiero compartir con los demás y no quedarme para mí como un mero consumidor lo que está pasando en la iglesia, el mensaje de la salvación, que es lo más increíble que tenemos. Es algo que no me entra en la cabeza que alguien pueda no querer compartir el mensaje de Jesús. Si no lo quieres compartir es que quizá no lo has entendido, es que quizá no has visto en tu vida reflejado ese mensaje. Y no te estoy criticando por ello, sino simplemente te estoy animando a que lo hagas. Creo además que la comunidad de Antioquía es muy comparable a la de nuestros días. Me gustaría que leyéramos un pasaje del libro Hechos de los Apóstoles de la escritora Ellen White. En el capítulo que se llama justamente el Evangelio de Antioquía, en la página 126, dice así: entre los lugares mencionados donde el Evangelio fue recibido con regocijo está Antioquía, entonces capital de Siria. El extenso comercio de aquel populoso centro atraía a mucha gente de diversas nacionalidades. Es un poco lo que pasa hoy. En casi todas las iglesias que conocemos hay un montón de nacionalidades diferentes, y es muy difícil que en una iglesia haya solamente una nacionalidad. Al mismo tiempo, Antioquía era favorablemente conocida como un punto de reunión para los amantes de la comodidad, el placer,
por causa de su situación saludable, de hermosos alrededores y de riqueza, la cultura y el refinamiento que allí se hallaban. Es decir, era un sitio cómodo, era un sitio, como diríamos, no me entendáis mal, como para jubilarse, ¿no? Era un sitio bueno, próspero, había riqueza, había comodidad, y es lo que al fin y al cabo buscamos nosotros en nuestros días, estar cómodos, tener cierta seguridad en material, cierta seguridad familiar, cierta seguridad laboral. Esto es lo que queremos, seguridad, ¿no? En los días de los apóstoles había llegado a ser una ciudad de lujo y vicio, porque tristemente muchas veces la comodidad y estas cosas que no son malas de por sí, un montón de placer, un montón de riqueza, que creo que hoy también la hay. Si nos fijamos alrededor, estamos con una situación de crisis, obviamente, y esto creo que es un paréntesis en nuestra vida y en lo que está pasando en general en la sociedad, pero en general nosotros no tenemos muchísima necesidad y no buscamos en la basura para comer, y espero que no sea así. Y tenemos cierta comodidad y buscamos la comodidad, buscamos la seguridad, y no es algo malo, desde luego que no es algo malo. Lo que no puede ser es que eso se convierta en un vicio para nosotros y que nos volvamos cómodos incluso en la iglesia, porque nosotros podemos buscar la comodidad en nuestra vida y tener ciertas seguridades, aunque nuestra seguridad y nuestra comodidad debería estar en el Señor, pero eso no puede llegar a la iglesia. Yo no puedo estar cómodo en la iglesia sin más. Y Bernabé es el ejemplo claro de cómo deberíamos ser todos, yo el primero, como cristianos. Deberíamos tener ese primer amor por el Evangelio, deberíamos tener ese espíritu conciliador y deberíamos compartir lo que la comunidad nos da, compartir en las maravillas del Evangelio. Y por eso justamente en esta mañana te invito a que desde casa, donde estés, en las conversaciones que tengas con la gente, guardando la distancia de seguridad, compartas ese Evangelio, compartas aquello que Dios ha hecho por ti, aunque no sea extremadamente grande. En estos últimos meses todos nos hemos tenido que reinventar, nos hemos tenido que comprar micrófonos, hemos tenido que vernos mucho más a través de pantallas por nuestra seguridad, y no es algo malo, pero eso no es un impedimento para que nosotros no cumplamos la función de cristiano, para que nosotros no traigamos paz a los demás, para que nosotros no les animemos con nuestros mensajes. Y te invito justamente a que hagamos eso juntos. Esta es mi invitación para ti y para todos los que en algún momento han sentido que como cristianos quizá no están cumpliendo lo que debería ser un cristiano. Y te lo digo porque yo me he sentido así muchas veces, y yo me he fijado en la iglesia primitiva y digo, qué morro, ¿no? Qué buena era esa comunidad, ojalá yo hubiera sido parte. Pero es que nosotros podemos ser parte, no de la primera iglesia, pero sí de la última iglesia, justo antes de que venga el Señor, compartiendo el mensaje del Evangelio ahora que es más necesario que nunca. Te invito a ello y te invito a que en este sábado reflexiones, en este sábado dediques tiempo a Dios, a estudiar a Bernabé, porque hay más cosas, es decir, podríamos mirar para completar esa lista de 20 cosas sobre Bernabé, y dediques un poquito de tiempo especial a Dios y a revisar tu vida como cristiano, a revisar tu vida de qué características de un cristiano reflejo yo en mi vida, cómo ven los demás a Cristo en mí. Porque en Bernabé, a través de lo que hacía, era muy claro, y Bernabé, junto con Pablo, tiene un papel clave en la iglesia primitiva, pero nosotros de igual manera podemos tener ese papel clave en la iglesia de los últimos tiempos, en la iglesia que está por terminarse, porque se está por terminar el mundo, y nos mirarán, y esto no lo digo yo, sino que aparece en los libros de Ellen White, que habla mucho sobre esto, nos mirarán como héroes y dirán, mira, resistieron hasta el fin, compartieron el Evangelio a pesar de que todo el mundo les llamaba locos, no se acomodaron en la iglesia, sino que compartieron, sino que fueron y salieron de su zona de confort para compartir con los demás. Gracias por dedicarme este tiempo, gracias por la invitación de la iglesia a que pueda hablaros un momento. No sé si se me ha oído bien, espero que sí, ahora lo veremos en cuanto acabe la grabación. Y os deseo un muy feliz sábado, os deseo que sigamos luchando, que sigamos confiados en el Señor, porque esta situación esperemos que pase pronto, pero como decían los amigos de Daniel, aunque no pase, el Señor está con nosotros, y aunque Él no nos saque de esto pronto, nosotros sabemos que Él está con nosotros. Te deseo un muy feliz sábado, te deseo lo mejor, y os mando un abrazo virtual a todos los que nos estáis viendo, y a la iglesia de Torrevieja en concreto. Ya os digo que lo recuerdo ese sábado que pasa en la iglesia de Torrevieja como
un sábado espectacular y lo guardo ahí en mi corazón como uno de esos sábados de los que te acuerdas siempre. Muy feliz sábado y un fuerte abrazo. Abre mis ojos hoy, abre mis oídos ante tanto clamor. Dame tu voz, Señor, los campos están listos para sembrar tu amor. Porque nosotros somos la sal de la tierra, la luz que ilumina y disipa tinieblas. Estamos llamados a hacer tu labor. Infunde en nosotros la fe y el valor. Que caiga en aguacero de tu espíritu hoy aquí. Pues somos llamados, llamados a servir. Obra un milagro en mí, que crezca el deseo de servirte, mi Dios. Ya se acabó el dormir, pues es el momento de acudir a tu voz. Porque nosotros somos la sal de la tierra, la luz que ilumina y disipa tinieblas. Estamos llamados a hacer tu labor. Infunde en nosotros la fe y el valor. Que caiga en aguacero de tu espíritu hoy aquí. Pues somos llamados, llamados a servir. Somos llamados a servir. Señor, dame las fuerzas para seguir a tu lado hasta el fin. Somos llamados a servir. Señor, dame las fuerzas para seguir a tu lado hasta el fin. Abre mis ojos hoy, abre mis oídos ante tanto clamor. Dame tu voz, Señor, los campos están listos para sembrar tu amor.